Buenas noches. Bueno, el tema a continuación que vamos a estudiar se llama la estructura de una célula. La estructura de una célula. No vamos a entrar en biología, porque ustedes ya saben, ¿cierto? Retículo endoplasmático, citoplasma, núcleo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la estructura de una célula o que llamamos grupos en casa. Ustedes saben que este segundo bimestre de la academia tiene que ver con la visión de la iglesia, o sea, a dónde vamos, qué vamos a hacer. No sé si los que de pronto faltaron ya se desatrasaron del video del río de Dios y esforzados y valientes, fue el tema pasado. Y entonces, ¿para qué se dirán los videos? Bueno, listo. Vamos a ver los ejemplos de un grupo en casa. Y vamos a ver la célula de Jesús, o sea, qué hacía Jesús, cómo manejaba él, qué hacía en la parte de las células. Y vamos a buscar Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Del 9 al 13. Tú me lo estás pasando en NBI, ¿cierto? Ok. Bueno, Mateo 9, del 9 al 13. Un segundo aquí, que se me escapó este. Mateo 9, del 9 al 13. Dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. O sea que Mateo era un recaudador de impuestos. En ese tiempo los recaudadores de impuestos eran casi los políticos del día, de hoy en día, y a ellos los odiaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían autoridad y autorización para ir a las casas a cobrar los impuestos de la gente. Entonces eran usureros, normalmente cobraban más, llegaban a las casas a destrozar, a quebrar. O sea, eso era a las malas, ¿cierto? A las malas llegaban a hacer destrozos y a pedir lo que ellos querían reclamar, porque tenían autoridad en eso. Entonces Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, le dijo Jesús a Mateo: sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, porque lo invitó a comer, fueron a compartir, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron y comieron con él y sus discípulos. Sí, claro. Obviamente por eso lo siguió. Muchas veces la gente se pregunta, es que Jesús era como que hipnotizaba a la gente. Pues dicen algunos que no es así. Que entonces estaba y le dice a Pedro, ven, sígueme. Entonces Pedro dejó todo y lo siguió. O de pronto Mateo, sígueme. No, ellos ya habían visto los milagros y las señales que Jesús hacía, que sanaba enfermos, paralíticos, que resucitaba muertos, que hacía una cantidad de milagros, la pesca milagrosa de Pedro. O sea, Pedro dijo, no, pues que si él es capaz de hacer eso, yo no necesito nada más. Él es mi proveedor, él es a quien yo debo seguir. Y por eso se paró, se fue y siguió a Jesús. ¿Recuerdan el momento donde el joven rico le dice a Jesús: Jesús, ¿qué hago para entrar y poder participar del reino de los cielos? Y Jesús le dijo al rico: mira, tienes que obedecer la ley y los profetas, los mandamientos. Y el rico dijo: yo ya obedezco todo eso. Primera mentira, ¿cierto? ¿Quién obedece todos los mandamientos? Entonces le dice Jesús: ve, vende todo lo que tienes, repártalo a los pobres y ahí sí, ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque su riqueza, su tesoro estaba en sus riquezas. Entonces Pedro, que está adelantado, le dice: venga Jesús, ¿cómo así? Y nosotros que dejamos a todos, a padres, a madres, a hijos, todo lo dejamos, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Y ahí es donde Jesús les cuenta todas las cosas que dice que les devolverá, creo que es como 100 veces todo lo que ellos dejaron, ¿cierto? Les multiplicará y será el premio mayor en el cielo. Me recordó esa situación con lo que hablamos. Entonces dice: cuando los fariseos vieron esto, ¿quiénes eran los fariseos? Eran la secta religiosa del momento, eran los religiosos que seguían la ley de Moisés, las tradiciones de los antepasados,
Pero chocaba esa cultura de Jesús que era solo de amor, que era una cultura de restauración, de misericordia, al contrario de la ley, que la ley era ojo por ojo, diente por diente. Todo era como la haga la paga, la mujer está en adulterio, entonces venga, hay que matar la piedra. Todo era así, o sea, de una forma muy, muy tremenda. Pero llega Jesús a hablar con amor y es un choque cultural total con los fariseos. Dice en el 11, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos. ¿A los discípulos de quién? De Jesús. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos o los que se creen sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La ley, la profecía decía eso, y Jesús decía, el Padre decía: lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificios. El pueblo se había quedado en los sacrificios, en que todo era sacrificado, todo era el holocausto, todo era lo ofrendado a Dios a través de la sangre. Entonces ellos eran felices, alguien pecaba, venga, matémoslo a piedra. Y no eran piedritas, eran piedrotas. Era tanto que quedaban sepultados debajo de las piedras con las cuales los apedreaban. Y Jesús iba, en la casa de Mateo había 3 tipos de personas. Estaba Jesús, estaban los discípulos y estaban los pecadores. Esa es la célula tipo Jesús. Cuando tú tengas tu grupo, no es un club donde aquí solo vienen los cristianos, aquí no recibimos pecadores. Porque a veces los religiosos y nosotros mismos nos podemos estar convirtiendo en fariseos y en religiosos. Por entonces, ¿cómo nos vamos a ganar el mundo si le huimos al pecador? Tú no tienes que hacer lo que el pecador hace, pero tienes que recibirlo, tienes que tener misericordia, tienes que acercarte a Él y ganártelo para Dios. Y a Jesús los fariseos, ¿y por qué se revuelve con pecadores, con recaudadores de impuestos y hasta come con ellos? Hay gente que se cree tan religiosa o se cree que hace... Ser un religioso, que había dado la definición estos días, es creerse que hace todo bien y que agrada a Dios. Si tú crees eso, eres un religioso. Si ya crees que estás por allá en la crema innata de estás pegadito de Dios y que no te equivocas y que todo lo que haces agradas a Dios, estás muy equivocado y te estás convirtiendo en un religioso. Y eso hacían los fariseos. ¿Por qué come con...? Es más, en otra ocasión le dijeron: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Por qué no se lavan las manos? Le decía. Ahora me cuentan el chiste. ¿Por qué no se lavan las manos? Y él decía: es que no todo lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale de su boca. Los insultos, las críticas, las cosas maldichas, eso es lo que contamina. La célula tipo Jesús, un grupo en casa, tienes que tener de esos 3 tipos de personas. Debe estar Jesús en medio de ustedes. Debe estar usted como discípulo, sus discípulos, pero también deben haber pecadores. Y si no, pone a pecar alguno, mentiras. ¿Qué quiere decir pecadores? Gente inconversa, gente nueva que va a ser invitada ¿a qué? A recibir y a conocer de Jesús. Esas son las 3 personas que deben estar en un grupo como Jesús lo hacía. Las células de los primeros discípulos, ¿qué hacían en una célula en los primeros discípulos del cristianismo primitivo o inicial? No es que ahora seamos muy modernos, sino que en sus inicios, por eso se utiliza la palabra primitivo, no porque sea arcaico y ¿cómo se dice? Como le dice al papá, es que usted es muy anticuado y primitivo. No. Siempre lo correcto será correcto y lo incorrecto será incorrecto. Hechos capítulo 2 del 41 al 47. Hechos 2 del 41 al 47. Así pues,
los que reciben. Cuando es Hechos, ¿Jesús ya había muerto o estaba vivo? En Hechos de los Apóstoles ya Jesús se había ido al cielo. Ya es más, este versículo por aquí ya está hablando ya más o menos incluso de la llegada. Creo que ya ha llegado el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno. Hechos lo escribió Lucas. Lucas Tañeda, no, Lucas, el apóstol Lucas. Lucas lo escribió. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Las evangelizaciones que se hacían, o los eventos, ese primer evento, cuando llegó el Espíritu Santo, que fue allá atrásito, los discípulos estaban escondidos, con miedo. Pedro había vuelto a pescar. Pedro había vuelto a su labor antigua, que era pescar. Jesús vuelve, se aparece a él y le muestra que él está vivo, resucitado. Luego se van al aposento alto, estando orando, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que fue tanto el poder que ellos ya salieron a predicar. Ya su miedo se acabó, el estar escondido se acabó, porque decía en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él llegó, les dio poder. Pedro predicó y dice que ahí mismo así mismo fue los que fueron, 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, mucha gente, ¿cierto? 3,000 es bastante. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Lo que los discípulos le enseñaron a ellos, que fue lo que recibieron de Jesús, ellos guardaban firmemente esas enseñanzas. La enseñanza de los apóstoles, en la comunión, juntos en comunión con las enseñanzas, partiendo el pan, en el partimiento de pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea que había comunión, partimiento del pan, oración, y habían señales, habían milagros, habían prodigios. 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, o sea, no faltaban a las reuniones del templo, ni un solo día. O sea, cada que tenían reunión, eran fieles y juiciosos y se reunían. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea que según el versículo 42, ¿qué hacía Jesús o qué hacían los discípulos en una célula? ¿Qué hacían? Enseñaban la doctrina de los apóstoles. Entonces hacían 4 cosas. 1, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y el Señor les iba añadiendo. Mira algo bien particular. Tenían grupos en casa, pero por el hecho de tener grupos en casa, no quería decir que no iban a la iglesia o al templo. Luego iban todos de los grupos que tenían y se reunían en el templo. Por eso, así como nosotros tenemos las reuniones los domingos, tenemos todas esas personas que van a estar yendo a sus grupos, cuando tengan los grupos en casa, no sé, en Bello, en donde usted viva, donde se pueda hacer el grupo, esas personas el día domingo se canalizan ¿a dónde? A venir juntos a la iglesia. Pero en semana van a estar también cuidados por ustedes, van a de pronto a venir a la academia aquí o van a hacer la academia donde ustedes estén dando el grupo, dependiendo pues de la facilidad o la comodidad para algunos por el desplazamiento. Pero esa es la intención. Entonces, inicialmente esa era la célula tipo Jesús, con pecadores, discípulos y la presencia de Él, que es lo más importante, ¿cierto? Pero se comparte. Se habla de doctrina, se comparte, se parte el pan y se hace oración. Subtítulo, si lo quiere poner ahí, instrucciones para una célula.
¿Cuáles son las instrucciones que nos ha dado Jesús mismo para nosotros tener o hacer en una célula? Primero, Jesús, ¿qué hizo? Le delegó autoridad a los discípulos. Después de haberles delegado la autoridad, Él les encargó, les dio poder y luego les dio unas instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. ¿Cuál fue la primera instrucción que Él les dio? A quiénes debían ir. Instrucción número 1, si lo quiere poner ahí, si está tomando la nota. 1, a quiénes debía ir. Mateo 10, del 5 al 6. Mateo 10, del 5 al 6. ¿A quiénes debían ir? Era lo primero que les encargaba. ¿A quiénes debía ir? Mateo 10, 5, 6. Mateo capítulo 10, del versículo 5 al versículo 6. Jesús envió estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Inicialmente Jesús le ordenaba a sus discípulos que no fueran ni a donde los samaritanos, que eran también descendientes de los judíos, pero en otra rama, y que no fueran a donde los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros somos gentiles, pero ¿qué ya somos? Somos parte del pueblo de Dios. Pero entonces inicialmente no debían ir ni a los gentiles ni a los samaritanos, debían ir a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, porque aunque eran hijos de Israel y eran hijos de Moisés, de Abraham, de la descendencia, andaban descarriados, sin cumplir la ley, sin amor, despatriados, o muchos de manera religiosa, cumpliendo con ritos y tradiciones de los ancestros, pero realmente sin cumplir la palabra, ¿cierto? Muchos de nosotros antiguamente en la religión que normalmente se profesaba aquí en Colombia tiempo atrás, más comúnmente donde todos nacimos, todos andábamos descarriados muchas veces, ¿cierto? Pero no faltábamos el domingo juiciositos a la media horita del ritual o de la misa, ¿cierto? Pero nuestra vida era igual, o sea, nuestra vida no había ningún cambio, nuestra vida no había ninguna diferencia, ¿cierto? Tanto así que íbamos a hacer de las nuestras toda la semana, y el fin de semana, el sábado, la borrachera, el viernes, y eso sí, el domingo no fallamos a purificarnos allá, pues, para volver a empezar la otra semana, ¿cierto? Pero no se trata no era ese tipo de cosas. Ok, entonces primero, ¿a quiénes debían ir? Es muy claro que nosotros sabemos que debemos ir y debemos orar por esas personas que queremos tener en nuestros grupos. Cuando usted tenga su grupo o tenga la planificación de su grupo, ore con su compañero, porque van a ser enviados de a dos. La pareja en el lugar donde van a estar, o las familias que van a estar cercanas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hablen con ellos y los inviten, su corazón ya esté preparado y Dios haya tocado el corazón de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, primero, ¿a quién deben ir? Dios será muy claro a quiénes ir. Ya ustedes orarán, mirarán para invitarlos al grupo. Y recuerden que hay que estarlos motivando, que si alguno falta, y estar pendiente para llevarlos al grupo. Y si es posible, y usted tiene como recogerlos, recoja a la gente que pueda. Hace el recorrido y los lleva al grupo y después va y lo reparte. Eso es la milla extra, porque es que al reino de los cielos hay que obligarlos a entrar. Dice la palabra que hay que ir por los vallados y forzarlos a entrar los vallados. ¿Y qué es un vallado? Es una cosa cerrada. ¿Sí? Ajá, con el rico y Lázaro, claro. Me decía que si lo mandaban a Lázaro a hablarle a los hermanos del rico, ellos iban a creer. Y le decía que aunque alguien resucitara de los muertos, tampoco creería. Estaba hablando de él mismo. Segundo, en las instrucciones de Lázaro. Primero es a quiénes ir. Segundo, ¿qué debían predicar? Normalmente siempre se les enseña, y todo lo que hay que predicar debe estar centrado alrededor del arrepentimiento y el perdón. Usted no se va a ir a una célula a hablar de doctrina, a hablar de que el fin del mundo va a ser esto, de que el arrebatamiento. No, son cosas que
lleven y toquen el corazón de la gente al arrepentimiento, al perdón. Y vamos a ver Mateo 17, donde había exactamente. Mateo 7, Mateo 10, versículo 7. 17. Y dice así: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Jesús mismo se los decía: el reino de los cielos está cerca. Eso es un mensaje de arrepentimiento, decirle: mira, Dios se ha acercado, Dios envió a su propio Hijo a morir por ti, tú tienes tu vida, Dios te ha perdonado, Dios quiere darte una vida diferente. Mire, cualquier persona, si usted coge un grupo, evangelizar un grupo, coja que lo cogen ahí de parche, como se dice, ¿cierto? Y más si son amigos. Pero si usted coge a una persona en particular y le habla y toca sus fibras internamente, toda persona tiene en su interior un conflicto, tiene una necesidad de amor, tiene una desilusión, tiene algo en lo cual Dios va a ser solución para esa persona. Entonces es la forma más. Mire, cuando Jesús se sentó y habló con la mujer samaritana, él sabía que iba a pasar con ella. Y le pidió agua y ella le dijo: pero tú eres judío, yo soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablan. Sí, y ella empezó a poner como los peros. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Usted por qué me habla a mí si nosotros no nos hablamos? Pero a Jesús no le importó. Y después le dice: si tú supieras quién te está pidiendo beber agua, le dirías, me pedirías a mí del agua. Porque el agua que yo doy es una agua que salta para vida eterna. Y dice: sí, ¿con qué vas a sacar esa agua? ¿Cómo me vas a dar de esa agua? Dijo: ve, trae a tu esposo para que bebas de esa agua. Y él dijo: no, es que no tengo esposo. Y él dijo: bien hecho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Y usted cómo supo eso? ¿Quién se lo dijo? Dios sabía que había en el corazón. Y eso fue lo que tocó. Y esa mujer evangelizó a toda Samaria. Una mujer solita, contando el testimonio: vengan a ver todo lo que Él me habla y sabe de mí. A ellos hay que llegar con amor, con misericordia y sin ninguna barrera, para que la palabra de Dios llegue a ellos. Entonces, ¿qué hay que predicar? Arrepentimiento. Entonces, primero, número 1, ¿quiénes deben ir? ¿Qué deben predicar? Tercero, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer en una célula? ¿Cuáles eran las instrucciones? Vamos al 10:8. Mire las instrucciones para la célula, para el grupo, Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Ven la tareita. Ya saben lo que les toca hacer. Se le murió ahí, hay que orar, que se levante de una vez. Sí, hay que tener fe, claro que sí. Dios hace cosas grandes. Y dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, a los envía, y les dice: valen del arrepentimiento, pero tienen que mostrar el poder, porque es que sin poder usted no se va a ir a enseñar lógica, usted no se va a ir a enseñarle a una persona, a convencerlo de un planteamiento, no sé, teológico, filosófico. No, usted le va a mostrar el poder de Dios, que cuando usted ore por esa persona hasta pierde el equilibrio y caiga al piso por el poder del Espíritu Santo, él sepa y reconozca que Dios es el que está presente ahí haciendo señales, no es usted. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. No es a los que tengan gripa, a los que tengan lepra, sida, tuberculosis, no sé, la enfermedad más tremenda. ¿Por qué? Porque es el poder de Él, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está vivo y Él hace las mismas cosas. Expulsen a los demonios. Ustedes van a estar capacitados y hay tema de esto también luego, para que ustedes en sus células, si se le manifestó ahí un animalito de esos, usted lo puede echar fuera sin ningún problema y no le dé miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Ahora se van a poder cobrar la consulta, pues. No, ese demonio le vale tanto y ese le vale más porque está más bravo. Sí. Eso le vale una platica. Eso le vale una platica. Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer: a sanar, a liberar.
Porque es que es Él el que está en toda célula. ¿Está quién? Jesús está presente ahí. Entonces, ¿qué hacer? Está muy claro, ¿no? Nos mandó a bendecir a las personas, a sanar a los enfermos, a liberar endemoniados. El mundo está buscando lugares donde encuentre la bendición de Dios. Mire, cantidad de gente viene a esta iglesia porque ha encontrado respuesta, porque ha visto las señales de Dios, porque ha recibido milagros, porque es su misma presencia que está aquí la que hace la diferencia. La que hace la diferencia. Tengo efecto especial y todo bien. Bueno. ¿Qué detalles cuidar? En una célula, voy a hacer una célula, un grupo en casa, voy a ir, bueno, ¿de qué detalles tengo que estar pendiente? Vamos del 9 al 10. No lleven oro porque si van para un barrio muy arriba, ni plata, de pronto los atracan, ¿cierto? Dice ahí, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Lo que quería decir ahí era que Él iba a proveer todo. Y de que ellos cuando tenían la provisión de Dios. 9, 10, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En ese tiempo ellos salían solo con la muda del día y se iban varios días. Pero Dios no les dejaba. Jesús en ese momento, probando su fe, no, les decía que no llevaran ni oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. ¿Por qué? Porque esa era la moneda de ese tiempo, ¿cierto? O oro, plata o cobre. Eso eran como los billetes de 50 era el oro, los de 20 eran la plata y los de 5,000 y 2,000 eran el cobre, ¿cierto? Ni bolsa. Entonces Jesús les daba instrucciones de qué y detalles de qué hacer. En los grupos debemos guardar ciertas normas que facilitan el desarrollo y mantienen saludable la célula. Vamos a poner, ¿qué detalles cuidar en nuestra célula? Ese sería el punto número 4, ¿cierto? ¿Qué detalles cuidar? Y les voy a decir, primero, anótelo ahí por favor, orden y limpieza de la casa y guardar las normas. Orden y limpieza. Cuando usted vaya a una célula, sea su casa o la casa de otros. ¿Por qué? Como nadie es profeta en su propio pueblo, ¿cierto? Si yo que soy, no sé, tiene su familia, todo el mundo, amigos, y él mismo va a dar el tema, todos se le van a ir, pero es que ¿qué me va a enseñar a mí? Como era de tremendo, no, ¿cierto? O cualquier persona. Pero si en tu casa tú prestas tu casa, y ahí muchas veces se hace otro grupo, también puede ser, van a invitar gente y los que van a enseñar y hablar son otros hermanos de la misma iglesia, pero esa casa hay que cuidarla, esa casa hay que limpiarla, hay que tener una buena presentación. Imagínense uno ahí empezando en la célula y los niños corriendo para ahí para acá, los perritos ladrando en la sala, ¿cierto? O sea, hay que tener también porque es una de las cosas que vamos a tener en cuenta. Orden y limpieza, otro punto, la duración del grupo. O sea, el tiempo que nos vamos a demorar dentro del grupo, dentro de esa actividad, que entran a las 6 de la tarde y a las 11 no han salido. No, es un tiempo determinado que lo vamos a mirar para eso. Otro punto, no ser contencioso ni discutir sobre temas doctrinales. Si de pronto alguno de las personas que llegó porque había ido a una iglesia, o porque le pareció, porque leyó, nunca se vaya a poner a discutir con esa persona, ni a tratar de generar una polémica ahí por argumento, y la Biblia dice, no, pero es que, o sea, eso ya es un tema que no se manejaría en reunión, se manejaría aparte, solo personalmente, para no crear un ambiente, y eso a veces se da, ¿cierto? No falta el que quiere hacer como ¿cómo se llama eso? El sabotaje. Ok, otro punto, buscar apoyo en los líderes en cuanto a la consejería. Sí, ese es un subpunto del 4. ¿Qué detalles cuidar? Vamos con el A, puede ser orden y limpieza. B, duración del grupo. C, no ser contencioso. D, buscar apoyo en los líderes en cuanto a la consejería. Mire, si a usted viene una persona y le dice, no, es que no sé qué hacer, mire que es que mi esposo me fue infiel y yo no sé qué. Si usted no sabe qué aconsejar y no sabe de acuerdo a la palabra que dice, no diga nada. Busque apoyo en los líderes, porque ustedes van a ser primero de los primeros líderes, vamos a estar nosotros cerca a ustedes, cuando ustedes tengan sus discípulos y ellos sus discípulos, va a haber una línea de autoridad, ¿cierto?
los de acá tienen su líder arriba, y hay que pedir consejería, o sea, contar con el apoyo de los líderes. Porque de pronto usted empieza a tomar o a decir consejería que se sale de la palabra, que no es lo correcto, y termina siendo un daño y un perjuicio. O sea, hay que tener mucha prudencia en que todo, por eso ustedes tienen que pasar por todo este proceso de la academia también, para que aprendan, tengan principios, tengan los fundamentos, y ustedes no vayan a meter la pata en el momento de abrir un grupo o una célula, porque ustedes van a estar representando ¿a quién? A Jesús mismo, ¿cierto? Y a la iglesia, ¿ok? Bueno, orden en la administración, orden en la administración y no escándalos. Puede que usted hable en lenguas, que algunos de sus discípulos hablen lenguas, pero eso parece que estuvieran matando perros y gatos, estuvieran matando ahí en la reunión. Entonces, eso es un punto a tener: ministración con orden, ministración sin escándalos. O se alborotó un demonio y empiezan a gritarle, y eso parece que es la hora de la llegada. ¿No? ¿Han visto esas liberaciones a veces que son hombre? Y todos, que el que más duro grite. Y los demonios no salen por los gritos, salen por la autoridad que se les da a través de la palabra. Y luego más adelante tendremos un pequeño seminario de cómo, y analizaremos unas liberaciones para que ustedes vean cómo es una liberación sin violencia, ¿cierto? Y sin tanto problema. Algún voluntario por ahí después se ofrecerá a decir: yo quiero que enseñe con mi liberación, y ahí la tendrán el grupo para ensayar, para enseñar. ¿Listo? Ok. Esa es dura. Ok. Ojo, ministración. Anoten esto, para la ministración. ¿Saben qué es ministración o no? No es de los ministros de defensa, no. Es cuando yo oro por una persona, es ministrar, que el Espíritu Santo ministre, toque a esa persona. Ahorita se nos queda, creo que un poquito de tiempo, vamos a orar, hacer una pequeña administración. Entonces, durante la administración, ojo, los hombres ministran a los hombres y las mujeres ministran a las mujeres, si los grupos son mixtos, porque los grupos son de jóvenes, hay grupos de parejas, grupos de casados, pero si de pronto son casados y parejas de matrimonios, las esposas, las mujeres de los líderes, las esposas ministran a las mujeres y los hombres ministran a los hombres, ¿cierto? Son dentro de las reglas que debemos tener en cuenta. Es más, la consejería, en lo posible, nunca debe una mujer aconsejar a un hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay temas que no se van a o en vez de ser una consejería se vuelven un enamoramiento ahí de la líder o el líder con el muchacho o la muchacha, que está muy linda, que es que me parece, entonces ya ahí es como, sí, ya eso es, pues si es indefinido no creo que esté ministrando, pues hay que esperar que se defina para ministrar. Ok. Actividades especiales. Rotación de casas, que a veces hacen rotación de casas, o de pronto, bueno, vamos a, tenemos un grupo y en el grupo nos reunimos siempre en la casa de Lady, pero entonces los de Lady tienen ahí 10 personas y uno dice: ay, yo quiero que la próxima reunión la hagamos, o este mes la hagamos en mi casa. Entonces listo, todos van muy ordenadamente y se reunirían en la casa de otro de los asistentes, ¿sí? Se puede. Ojo, otro punto a tener cuidado: no está autorizado personas ajenas a la iglesia o a que sean enviadas a que estén predicando en los grupos. Ay, es que es mi amiguito de la iglesia, no sé dónde, no sé qué, que lo invitamos a predicar. No está, si no hay una autorización expresa desde los líderes superiores, desde el pastor, la cabeza, no se debe hacer eso. ¿Listo? Porque llevamos un orden, y muchas partes la gente cuando entra a hablar empiezan a hablar de doctrina, a hacer cosas que no deben estar, ¿cierto? Ok, entonces atención con el cambio, actividades, personas ajenas predicando sin previa autorización del líder, no se puede. El H, si estaban poniendo letras, actividades especiales, rotación de casas, ok, ya. Atención en el conteo y entrega de la ofrenda del grupo. Cuando hagamos grupos en casa, en los grupos en casa se recoge ofrenda, ¿cierto? Si los asistentes quieren ofrendar, esa ofrenda se trae a la iglesia el día domingo, el día que nos reunamos. Entonces debe haber, aparte de los dos líderes, el conteo, se recogieron 5,000, 10,000 pesos, lo que sea,
que la gente haya donado, eso viene el domingo para en el momento de la ofrenda, entregar esa ofrenda. ¿Listo? Otra cosa muy importante, no es sano permitir noviazgos entre líderes y ovejas. Que un líder va, entonces la niña que está viendo el curso, que ay, es hermosa, muy linda, y cuando más piensa terminan en noviazgos. Por sanidad, digámoslo así, no se debe permitir. O sea, que entre líderes y ovejas hayan relaciones de noviazgo. ¿Listo? Si usted ya no puede y está muy enamorado, entonces pida cambio de grupo, ya que no sea su oveja o lo que sea. Pues es mejor ni darle soluciones, porque entonces empiezan, ay, me pueden cambiar para el grupo. Ok, ya los conozco. Pasan por todos los grupos. Ok. Ahí vamos entonces hasta el cuarto paso de las instrucciones del hacer. Estamos claros, ¿cierto? Que Dios nos daba y es importante ser cada vez más esas cosas. Quinto, o sea, sería el quinto, escoger un lugar donde hacer el grupo. La ubicación de la casa depende también de la facilidad de los nuevos invitados para que puedan asistir. El dueño de la casa debe ser digno, ya vamos a ver qué es eso con un versículo. Vamos a ir buscando Mateo, o sea, el mismo Mateo 10 del 11 al 13, vamos a ver qué es eso, digno. Y deben orar siempre por esa casa, además de cuidar el orden, limpieza y normas de hogar. Si hay una casa delegada para hacer reunión, hay que orar siempre. Ustedes saben que hay gobernadores de las tinieblas que están encargados de barrios, sectores, cuadras, sectores completos. O sea, dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y los gobernadores de las tinieblas son espíritus que tienen batallones de demonios que ellos rondan por todas las casas y atacan a los cristianos y tratan de atacar las iglesias porque son enviados por Satanás. Entonces, en la oración hay que estar neutralizando todo eso. Hay que estar declarando, echando fuera, neutralizando a todos esos gobernadores, demonios que quieren hacer daño, que quieren estar en el aire y haciendo de las suyas para mover y contaminar la mente de las personas que van, ¿cierto? Entonces eso es algo que es muy importante. Vamos a ver qué dice Mateo entonces 10 del 11 al 13, dice: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Eran los discípulos de Jesús. Yo creo que un borrachín o la persona que es el más escandaloso del barrio. A mí me acuerdo una anécdota de una pastora que yo tuve, que una vez iba mucho a la iglesia la señora, y un día le dijo: pastora, es que yo llevo mucho a la iglesia, llevo como un año, el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida, no, yo quiero que usted vaya y me visite. Cuando ella fue, era una unidad cerrada, llegó a la portería y le dijo: buenas. Bueno, el portero, sabe que los porteros siempre tratan de tener la información de todo el edificio y todas las cosas. Dijo: ve, ¿para dónde va, señora? Ve, voy para la casa de fulanita de tal. La de la señora de los escándalos, la de la rumba, todo. Y la pastora quedó toda asustada y dijo, al ratito dijo: no la llame. Se fue y se montó a su carro y se fue. Eso es ser digno, ¿cierto? Yo no voy a ir a hacer el grupo normalmente a una casa donde es la más escandalosa del sector, donde hacen, ¿sí me entiende? Están los el peor ejemplo está en ese lugar. Hay que tener mucho cuidado para escoger esa casa, ese lugar para hacerlo. Dice: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Si el hogar se la merece, que la paz de ustedes reine en él. O sea, la presencia de su espíritu esté en ellos, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Muy importante, le decía a los discípulos, cuando vayan a una casa, si los merecen a ustedes, son personas que son de una conducta correcta, que están propendiendo seguir el evangelio, hacer las cosas correctas, quédense allí, y si no, pues váyanse y busquen otro lugar. Ese es el punto quinto, escoger el lugar. Sexto, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a quienes se nieguen? ¿Qué tienes que hacer cuando llegues, invites a alguien o alguien se niegue digamos, a recibir a Jesús? Porque la palabra dice que muchos también se negarán. Dice la palabra: muchos son los llamados, pocos los escogidos. No se asusten ni se ponga triste ni le supliquen: ay, por favor, reciba a Jesús.
hágame el favor, que es que tengo que llevar la cuenta a la iglesia de los convertidos. La meta de esta semana no la he podido cumplir, ¿sí? Entonces, exactamente. ¿Cuál es esa actitud que nosotros tenemos que tener frente a esa situación? Dice, no sé si está bien en esta parte, decía Jesús que cuando entraran a algún lugar y no fueran bien recibidos, decía, sacudan el polvo de sus sandalias en señal de que ustedes ya hicieron lo suyo, o como decía, como Poncio Pilato, él ya se lavó las manos, yo ya hice mi misión, hablé de Jesús, pero no quieren recibirlo, entonces yo ya simplemente doy un testimonio de que ya hice, ya hablé, ya, pero no podemos obligar a nadie. Hay gente que se va a resistir y ahí tiene que haber gente para el cielo y gente para el infierno, pues tampoco nos vamos a, ¿cierto? Hay unos que ya están determinados, que ya irán, estamos tratando de que no se vayan, pero si no quieren, no podemos hacer nada más, ¿cierto? Entonces Jesús indicó que se sacudieran el polvo de sus sandalias, se sacudieran el polvo de la frustración por los malos resultados y que continuaran, porque Él nunca les va a abandonar, ni a nosotros tampoco nos va a abandonar. Esas órdenes que le dio a los discípulos son las mismas que estamos recibiendo nosotros. Él no nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. ¿Cuáles son, séptimo, cuáles son las recompensas para aquellos que sí acepten? Quienes sí reciben a los discípulos, reciben a Jesús, y aquellos que honran a un discípulo de Jesús no perderán su recompensa. Dice la palabra que ni aún un vaso de agua que le den a uno de tus hijos se quedará sin recompensa. Por eso hay que dar, hay que sembrar, ¿cierto? No siempre estar esperando pedir y qué me dan a mí, que escurren al líder hasta más no poder, no. Hay que también dar y sembrar. Esas son las 7 instrucciones para la célula que podemos copiar y podemos ver enseñadas por Jesús. Y ahora vamos a ver el último pedacito, la estructura de una reunión de célula. ¿Qué hacer en una reunión de célula? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se termina? Ya sabemos de las reglas, ¿cierto? Que no se van a ennoviar ahí con el líder ni con la oveja, ¿cierto? Que vamos a tener moderación, orden, aseo. Bueno, estructura de una reunión de célula. Número 1, bienvenida. Primero es la bienvenida, una bienvenida calurosa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra reunión, nuestro grupo. Son grupos de compartir. En una reunión no es que usted vaya a la casa y pone las sillas en fila como una iglesia y se consigue un atril y empieza a dar la misa o la iglesia suya. No, son grupos de compartir. De ahí vamos a ver qué se va a compartir, ojalá en mesa redonda, el saludo de todos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? ¿Qué ha pasado de nuevo? Interésese por esa persona, por esos invitados que llegaron a su vida, que realmente ellos vean que usted se está preocupando por ellos. ¿Listo? ¿Cuál es el primer ejemplo de eso? Juan 1, del 41 al 42, Jesús mismo, la bienvenida que le dio a Pedro. Juan 1, del 41 al 42. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ya estaba profetizando sobre él la obra que Jesús iba a hacer de él. Simón, traducido, es pajita, paja llevada por el viento. Y dijo: pero aunque eres una pajita que es llevada del viento de aquí para allá, por toda idea, por todo lo que la gente le dice, toda situación y toda circunstancia te voltea, yo te convertiré en una piedra, en una roca. Y finalmente dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uno de los discípulos más tremendos y más obstinados fue Pedro, terco como una mula. Bueno, perdona Pedro, que allá nos vamos a ver en el cielo, pero es para que ellos aprendan, ¿cierto? Terco como una mula, pero hay una cosa y una buena noticia. Entre usted más terco sea, un discípulo más duro sea, más buen líder va a ser. Porque va a ser un líder firme, que no se deja mover por nada, que así como era terco para decir no, va a ser terco para decir: yo de los caminos de Dios no me retiro.
y no me salgo. Entonces no se aflija si hay alguien que, es que ese es más duro que ñerbo de pata. No se preocupe, no se preocupe. Listo, órele a Dios. Esa es primero la bienvenida. Vamos con el punto número 2 declare la visión. Diga la visión, decirla y explicarla. La visión de la iglesia. La visión nuestra es hacer iglesia y crecer a través de grupos de amistad, de grupos en casa y hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿cierto? Luego les publicaremos la visión ya definidita de misión y visión, pero eso es parte de nuestra visión, ¿cierto? Que a través de grupos en casa, que generar una red grande de la iglesia donde todos sean cuidados por alguien y alguien cuida de alguien, ¿cierto? Esa es como parte de nuestra visión. Entonces declararla, somos unos grupos de amistad, lo importante es cuidarnos entre nosotros, aprender, compartir. Bueno, eso lo podemos ver, apoyarlo con Habacuc por la H, del 2 al 3. Eso está en el Antiguo Testamento, los profetas menores. Habacuc, es con H. Habacuc capítulo 2 del 2 al 3. Dice así: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Tenemos que perseverar en la visión. Tenemos que tener la visión clara, perseverar en ella, porque aunque pensemos que se demora, ella va a llegar, ¿cierto? Y a trabajar por esa visión. El segundo punto es que declarar la visión, mostrarle al grupo cómo están, bienvenido, bueno, somos esto, somos una iglesia de amor, de compartir, de seguir a Jesús. Tercero, prédica. La prédica debe ser compartida por los líderes del grupo. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 2. Prédica debe ser compartida por los líderes del grupo. ¿Cuántos líderes son en cada grupo? 2 líderes, exacto, muy bien. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 2. Y dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le decía a Timoteo que él lo que había escuchado y aprendido de Pablo, tenía que escoger gente idónea, preparada, para que ellos también fueran a enseñarles a otros. ¿Qué estamos haciendo con ustedes en la academia? Que ustedes sean idóneos, estén preparados, tengan la palabra, tengan la convicción, el compromiso, el carácter, y ustedes puedan llevar la palabra idóneamente a otras personas que lo necesitan. ¿Cierto que sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces va la prédica, debe ser compartida por los líderes del grupo. Es un temita compartir de no más de 30 minutos, por ahí 20 minuticos, una enseñanza corta, que igual se les va a suministrar a ustedes el tema de esa semana de los grupos. Todos los grupos van a dar el mismo tema, porque va a estar todo en una misma visión desde la cabeza, ¿sí? Cuarto, llamado. Debe ser claro y directo, invitando a cada uno con amor a que se convierta al Señor, y se debe obviamente consolidar. Vamos a Romanos 10 del 13 al 15. Romanos, y vamos a ver qué es ese llamado. Romanos, para que en el lenguaje tengamos como familiaridad con él. Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invoque. Aunque hoy en día dirán, no, es que mi tío es un borrachín, mantiene mujeriego y él todos los días invoca el nombre del Señor. ¿Será que será salvo así? No, no, porque hay que tener en cuenta. Dice, ahora bien, ¿estábamos en cuál?
10 del 13 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Llamado qué es? Siempre ustedes van a tratar y va a haber gente nueva en sus grupos. Y lo más importante, después de terminar o en un momento tal, es hacer el llamado. ¿A qué? A recibir a Jesús, a declarar, a pedirle que entre en sus corazones, porque dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Entonces, ese es el llamado que es parte de la infaltable en la reunión. Quinto, ministración y oración por las necesidades. Marcos 16, del 16 al 18. Marcos 16. Ministración y oración por las necesidades. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hay otra versión que dice, ya ha sido condenado. Yo me preguntaba, ¿cómo así que ya ha sido condenado? Lo que pasa es que todos fuimos nacidos directos a condenación. Por eso hay que hablar de Dios. Hay que llevar el mensaje de Jesús a los que ya están perdidos. No es que nos vamos a perder. Nacimos y crecimos perdidos. No es que se esté decidiendo si usted se va para el cielo o se va para el infierno. Usted desde que nació y en lo que lleva de su vida está programado para ir al infierno. Solo saldrá de allá si acepta y recibe a Jesús y lo declara como su Señor y Salvador. Por eso dice la palabra y en otras versiones que el que no crea en Él ya ha sido condenado. Tiempo pasado. Porque Dios ya vio lo que venía al futuro y lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces no es que, es que yo estoy pensando y definiendo si me voy para el cielo, si me voy para el infierno. No, tenga seguro que usted ya va para el infierno. Lo que usted se va a tratar es de escapar del infierno. ¿Sí? Porque la gente es muy sobrada. No, yo cuando ya esté en el hospital, como en las últimas, yo primero voy a disfrutar la vida loca, y en ese último momentico yo me voy a convertir a Dios. Sí, no falta el que piensa de esa forma, ¿cierto? Pero yo creo que no alcanza, porque no es de esa manera, ¿cierto? Ok. Ministración, oración, Marcos 16, del que crea y sea salvo será bautizado, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuáles señales acompañarán a los que creen? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Espero que no haya nadie en urgencias mañana o pasado mañana buscando serpiente o tomando veneno, ¿cierto? No, pero es muy claro. Mire, han habido casos de gente, de cristianos, y en estos días se oía un testimonio de unos cristianos que fueron a visitar a una casa para hablarles de Dios. Dijeron, sí, claro, bien pueda, sigan. Y les sirvieron vasos con veneno. Y la gente se sentó, recibieron el jugo, se tomaron el veneno. Y la gente de la casa esperando que se murieran. Y no les pasó nada. Porque Dios nos protege y nos... No es que usted vaya a coger el baigón, vamos a ver, Señor, en tu nombre. Y se toma el frasco de baigón, que seguramente allá habrá que visitarlo a la casa de velación o donde sea. No. Tomarán en su mano serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mira, si en tu vida está la presencia de Dios y el poder de Dios, tienen que haber señales. Él se tiene que mover. Porque muchas veces hay lugares o iglesias donde el poder del Espíritu Santo lo anulan totalmente. No lo dejan mover, no dejan que hayan señales, no, solamente son como conceptos, algo muy lindo. No, es que es muy rica la música, el mensaje es como de superación personal, pero no hay confrontación con el pecado. Mira, si tú te vas a parar y tú vas a dar tu reunión y nunca vas a confrontar ese pecado y esa transformación en la vida de la persona, estamos haciendo nada.
porque Dios vino a perfeccionarnos. Si ustedes vienen y yo solo vengo a sobarlos y a decirles, ay no, es que estás muy bien, no, vamos para adelante, todo está bien, vamos para arriba y todo va a salir, pero no te confronto con tu vida, qué estás haciendo mal, qué debe cambiar Dios en tu vida, nunca vamos a hacer nada, nunca vamos a progresar. Ministración, oración, dice entonces, tenemos que orar por las necesidades. Si hay un enfermo, hay que orar por el enfermo. Si hay una necesidad económica, hay que orar por la necesidad. En ese grupo tú vas a cuidar de tus ovejas y la gente que está ahí. Sexto punto, la ofrenda. Enseñar a ser generosos para Dios y darle la oportunidad para ofrendar. Filipenses 4:10. Mire, cuando usted le enseña a la gente a ofrendar, no es porque necesitemos, porque no necesitamos. Dios provee. Pero lo que vas a hacer es que la gente aprenda a recibir bendiciones de parte de Dios. Ustedes no saben cómo es de impresionante, cómo fue el cambio de nosotros de hace 5 años atrás, de estar quebrados y aceptar y decir, Señor, tú dices en tu palabra que si nosotros damos el diezmo, tú nos bendecirás y abrirás las ventanas de los cielos y nos darás. Y estábamos en una iglesia de la que después ya salimos a hacer ministerio y llevamos nuestro diezmo y le decíamos, Señor, pero es que eso es mucho. Nosotros diezmamos de la empresa, entonces uno ya pasaba uno de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones y uno decía, pero es que, ay Señor, eso sí se puede. Claro, es que de todo lo que recibas, de eso dabas. Y nuestra empresa empezó para arriba y a crecer y a multiplicarse. ¿Por qué? Porque Dios es quien hace la obra. Dice la palabra, en vano trabaja el que edifica, si no es el que edifica la casa. En vano cuidan los que cuidan la casa, si no es Dios el que la cuida. Entonces es enseñarle a sus hijos, a sus discípulos, mire, todo el mundo se queja de que no hay plata. Todo el mundo se queja de que no hay trabajo. Qué situación tan dura. Pero es que nunca dan. No les enseñamos a dar. Y dice la palabra, hay más bendición en dar que en recibir. Pero en la medida que tú das, dice, se te dará una medida apretada, remecida y abundante para tu vida. Entonces, en ese punto de la ofrenda es enseñarle a ser generosos. Filipenses 4:10, si lo buscamos, ya vamos a terminar. Filipenses 4:10. Sí, y dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Eso es después de que le envían una ofrenda a Pablo, y hay que darle la oportunidad a la gente de que sus vidas sean bendecidas. ¿Sí? No porque uno necesite o necesitemos, sino para que la misma gente pruebe a Dios y sea bendecida. ¿Cierto? ¿Quién ha tenido aquí testimonio con el dar? Muchos de ustedes han tenido ese testimonio, y personalmente nosotros, Dios nos sacó de una quiebra impresionante. Nos restauró la vida, el matrimonio, la familia, solamente porque aprendimos a honrarlo y a dar. Entonces ese punto es el sexto punto dentro del grupo. Y finalmente, el más bueno de todos, que muchas veces dicen algunos, es el refrigerio. En esos grupos siempre se va a hacer un refrigerio. Se lo van a turnar entre los líderes, o de pronto algún par de ¿quiénes quieren traer las empanadas para dentro de 8 días? Yo, Pipe, bueno. ¿Quiénes? Que las camboyanas, Pipe, bueno, que sí. Puedes tomarse entre los integrantes del grupo para ofrecer algo sencillo. El objetivo de la comunión entre los hermanos, vamos a ir a Hechos 2, del 42 al 47, que ya lo habíamos leído ahora, que compartían el pan, compartían las oraciones, ¿cierto? Mire, estos grupos no es un culto, es una reunión de amistad, donde se comparte un mensaje, donde te interesas por los problemas, por las necesidades de las personas que asisten allí, y eso es para crecer, para cuidarlos, para estar mejor. También hay que tomar en cuenta, procurar dar testimonios en cada grupo de los cambios que haya dado la gente. Puede haber alabanza, unas 2 cancioncitas ponen ahí, o si usted sabe cantar, pues canta. Hacen una pequeña alabanza, pero no es un culto, es un Hechos 2 del 42 al 47.
Y ahí en esa misma reunión planifiquen la reunión durante la célula. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a traer algo, ¿qué vamos a compartir? Ya pues ustedes saben entre los líderes quién de los dos va a dar el mensaje. Hay unos líderes que son más buenos y más elocuentes para de pronto la enseñanza, otros que son más para la organización, que cumplió años alguno, entonces hacen pues como el detallito, la bobadita, la cosita, pero la idea es que ellos se sientan en algo agradable. Mire que siempre que hay una reunión y hay algo que compartir de comida, eso como que, ¿cierto? O sea, integra y hace algo mucho más. Y algo muy importante para terminar, finalmente ya, es los reportes. En los grupos van a haber reportes, entonces usted va a tener su planilla donde usted va a reportar cuántos le asistieron, cuántos fueron nuevos, los teléfonos de las personas nuevas, porque debemos tener el cuidado de ellos. Primera de Tesalonicenses 3, del 5 al 6. Primera de Tesalonicenses 3, del 5 al 6, vamos a ver qué nos sugiere ahí. Por eso, cuando ya no pudo soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo estaba preocupado con la iglesia de Tesalónica, porque no había noticias, porque estaba en ascuas, digámoslo así, de saber lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces envió a Timoteo para que indagaran a ver qué había pasado, que no fuera que Satanás, el tentador, los hubiera inducido a hacer lo malo y que el trabajo que ellos venían haciendo con tanto esfuerzo, tanto tiempo, hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica, ya trajo el informe con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros, que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Había informes. No sé por qué, si había informes, ¿por qué dice la Biblia que se convirtieron 3,000? ¿Será porque lo dijeron o porque los contaron? Porque los contaron. Que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, porque los contaron. Que habían 6 panes y 5 peces, o 3 panes y 5 peces, ¿por qué sabían eso? Porque los contaban. Entonces debe haber también un orden, y los grupos tendrán sus informes para saber cuántos se convirtieron, saber cada detalle de los reportes, incluso de las ofrendas que dieron en el grupo para llevarlos el domingo. Entonces esto es, ya concluimos, con esto estamos terminando entonces nuestro tema de cómo hacer nuestras células o nuestros grupos en casa, o la estructura de una célula. Muchas gracias por